Ok. Ok, buenas tardes a todos. Y los archivos que vamos a ver hoy ya los coloqué en Classroom, en la parte de semana 7. Y también ya se los acabo de pasar por WhatsApp. Entonces ahí sí, para que los vayan abriendo. El primero que vamos a ver es el de auditoría de fórmulas. Entonces voy a ir yo abriendo el archivo. Entonces voy a ir compartiendo mi pantalla. Ok, voy a abrir el archivo. Vamos a abrirlo otra vez. Estamos con el de auditoría de fórmulas. Para que vaya abriendo el archivo. Y en este caso aquí nos va a aparecer esto, que es lo primero que nos aparece. Aquí nada más le damos clic en aceptar. Porque lo que vamos a hacer es resolver un problema que tiene este archivo, de hecho. Que estamos viendo que, en este caso, si ya tiene abierto el archivo, vemos que en la primera hoja, que es la auditoría 2, tenemos esta celda, que está de hecho de color verde para resaltarla, que tiene un error. Vemos que nos da valor. Y esta celda, como vemos, hay otras celdas que también tienen errores. Entonces lo que vamos a hacer es usar la auditoría de fórmulas, que es un complemento que tiene Excel, una opción, que nos permite ver, si yo me coloco una celda, me permite ver a cuáles otras celdas afecta esa celda, en caso de que tenga una fórmula. Entonces, para hacer esta parte, estamos en el archivo de auditoría de fórmulas. Para hacer esta parte vamos a ir a la pestaña de fórmulas. Voy a sacar la lupa para que se vea más fácil. Entonces vamos a la pestaña de fórmulas. Aquí arriba, en la parte de arriba donde están las pestañas, vamos a la pestaña de fórmulas y aquí tenemos todas las fórmulas que ya hemos usado bastantes, aunque hay un montón más que no hemos usado, de hecho. Y un montón más que de hecho no vamos a ver porque si no nos ocuparíamos un montón de cursos más bien para ver todas las fórmulas que tiene Excel. En este caso, ya en la pestaña de fórmulas vamos a ir a este grupo que se llama auditoría de fórmulas. Que si tiene el Excel en pequeño les va a aparecer como auditoría de fórmulas. Entonces aquí, si vamos a este grupo, aquí tenemos varias opciones. La primera opción es que podemos rastrear los precedentes, que nos dicen que muestra flechas que indican las celdas que afectan al valor de la celda seleccionada. En este caso, si yo selecciono esta celda de color verde y le hago clic en la opción de rastrear precedentes, lo que va a decir es rastrearme las celdas que afectan a esta celda, en este caso, a la celda de color verde. La otra opción que viene es rastrear dependientes, que estas son las celdas afectadas por la celda que yo estoy seleccionando. Entonces, en este caso, si yo hiciera clic en rastrear precedentes, lo que haría sería mostrarme cuáles celdas son afectadas por esta celda de color verde. Vamos a hacer primero la opción de rastrear dependientes. Entonces, hacemos clic en la opción de rastrear dependientes. Y vamos a ver que podemos ver que Excel nos hace aquí unas flechas que nos rastrean las celdas que están siendo afectadas por esta fórmula. En caso podemos ver que esta fórmula, la celda de color verde, afecta a estas dos celdas que tienen las flechas. Profe, disculpen, ¿cuál le hacemos clic? En Eh, rastrear dependientes. Rastrear dependiente, sí. Gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, con este rastrear dependiente lo que hacemos es rastrear las celdas que son afectadas por la celda en la que estamos colocados. Luego, si queremos rastrear ahora el precedente, es decir, ver de dónde es que viene esta fórmula, si hay alguna celda que afecte a esta celda en la que estamos,
hacemos clic en la opción de rastrear precedentes. Y en este caso vamos a ver que la flecha lo que nos indica es que viene de otro. Esto significa que viene de otra hoja. Simbolito significa que viene de otra hoja. El problema es que no nos dice exactamente de cuál hoja viene. Entonces para eso lo que ocuparíamos hacer es colocarnos dentro de la celda, en este caso de la celda de color verde. Hacemos doble clic. Vamos a ver. No, en este caso parece que no me permite verlo así. Entonces aquí estamos en la celda de color verde y nos tendríamos que ir a la barra de fórmulas, que está aquí justo encima de las letras de las columnas. Y tenemos que ir a la barra de fórmulas para ver de dónde es que viene, la fórmula que está en esta celda. En este caso, vemos que la fórmula viene de una hoja que se llama auditoría. Dice auditoría L11. Entonces ya sabemos que lo que está aquí en esta celda viene de la hoja de auditoría, que de hecho es la segunda hoja. Entonces vamos a ir a la segunda hoja, que es a la hoja de auditoría, y dice aquí que era L11. Entonces ya estamos en la hoja de auditoría y vamos a buscar el valor de L11, que es el que es el precedente de la celda que estábamos analizando antes. Entonces L11, si quieren buscar en caso de que quieran buscar una celda rápidamente, lo que podemos hacer es aquí en la esquina superior de la izquierda nos dice el código de la celda. Si nos dice la columna y la fila. Entonces si yo quisiera buscar L11, yo podría escribirlo aquí, nada más. Nada más que ahora se va a estar moviendo, entonces voy a hacerlo sin el zoom. Pero aquí en la esquina podemos escribir esto. Podemos escribir la columna y la fila de la celda y él nos va a hallar automáticamente. No, si no podríamos nada más buscarla, que sería buscar la columna L y buscar la fila 11. Entonces ya llegamos al precedente, en este caso, de la fórmula que estábamos analizando antes. Entonces ya una vez que llegamos aquí al precedente, vamos a empezar a rastrear hacia atrás, porque vemos que esta fórmula también tiene este valor. Entonces vamos a empezar a rastrear los precedentes de esta celda, de la celda L11, para ver de dónde es que vienen estos errores. Entonces para eso nos colocamos en la celda L11 y hacemos clic en la opción de rastrear precedentes. Voy a hacerme más para acá para que vean qué es lo que va a pasar. Hacemos clic en rastrear precedentes y vemos que ya nos dice que este valor de esta celda L11 proviene de estas otras dos celdas, que también tienen errores. Que lo podemos denotar el error porque la flecha que las une es de color rojo. Entonces ya vemos que estas también tienen un error. Entonces vamos a ir rastreando los precedentes de todas las celdas. Nada más hacemos clic otra vez en rastrear precedentes. Y vemos que ya nos dice que estas dos que también tienen error vienen de estas tres que también tienen un error. Entonces vamos a empezar a rastrear los precedentes hasta que lleguemos a una celda donde no haya un error. Entonces nada más vamos haciendo clic en rastrear precedentes. Y en este caso hacemos clic en rastrear precedentes hasta que lleguemos a este primer grupo de datos que está en la columna B. Que vemos que ya tiene flecha azul. Entonces ya podemos saber que aquí hay algunos que sí están buenos, pero hay otros que no están del todo buenos. Entonces con esto de rastrear precedentes lo que estamos haciendo es rastreando el origen de una fórmula, básicamente. Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, esta es la primera. En este caso, si lo leemos de izquierda a derecha, sería la primera celda que tiene un error. Entonces tenemos que ver qué pasó en esta celda, la primera que tiene el error, de izquierda a derecha. Tenemos que ir a revisar las otras dos celdas, los precedentes, para ver cuál de las dos puede tener un error. En este caso, esto parece que es una suma. Si aquí dice que es una suma. Entonces tenemos que ver si en este caso para que error una suma es porque sumamos un número con algo que no es un número. Entonces tendríamos que buscar alguna celda, alguna de estas dos celdas,
¿Ves? Si alguna de estas dos celdas no es un número para corregirla. En este caso vemos que esta de 10 tiene un símbolo aquí atrás, que es un apóstrofe, si no mal no estoy. Tiene un símbolo aquí atrás que parecen ser comillas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a eliminarle esos símbolos que tiene aquí atrás, para que nos lo lea como un número. Entonces iríamos a la barra de fórmulas, nos colocamos en la celda donde está el 10, vamos a la barra de fórmulas y eliminamos lo que esté antes de esa parte, antes del 10. En este caso yo voy a hacerlo así, sin la lupa, para que no se mueva la pantalla. Entonces eliminamos los dos apóstrofes que estaban antes del 10. Ahora hacemos clic en Enter y vemos que ya esta parte ya se me corrigió. Entonces vemos que está... Profe, Ujú. una consulta. No entiendo, digamos, bueno, en este caso porque es evidente el apóstrofe sobre el 10, pero esas flechitas me indican algo, por ejemplo las de azul y rojo, que yo veo que se marcan en azul y rojo. Sí, las flechas lo que indican es de dónde viene la fórmula, digamos. Entonces en este caso lo que indica, yo inicié por esta celda, la L11, entonces me indica que esta fórmula, que lo que está en esta celda proviene de estas otras dos celdas. Razón por la cual No significa, digamos, que ahí hay un error, no, algo así, no. sí, también en este caso si la flecha es de color rojo significa que hay un error y si la flecha es de color azul significa que sí está correcta esa parte. Ok, Entonces, gracias. entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es yéndonos hacia atrás para ver de dónde es que proviene el error, porque todas estas celdas están conectadas hasta cierto punto, porque estas son, por ejemplo, esta es la suma de estas dos, y una de estas, la de arriba, por ejemplo, es la suma de estas dos, y esta de arriba, la suma de estas dos, y esta de arriba, y así. Sí, esto es como si fuera una especie de árbol, podría decirse. Entonces aquí ya corregimos el 10, que es el primer error, y ahora vamos a ver dónde es que hay otro error. Entonces vamos buscando, vamos yéndonos hacia atrás en las flechas rojas, y vemos que la primera está, una de las primeras está aquí, está en esta celda. Que esta celda, si rastreamos el precedente, vemos que esta celda específica, es hace como son verdes, no se nota mucho la marca, pero esa celda donde tengo aquí el mouse, su precedente son estas dos, esta celda y esta otra celda. Entonces tenemos que verificar estas dos celdas para ver cuál de las dos tiene error. Para esto pues, vamos a la barra de fórmulas nada más y hacemos clic en la primera celda, en la del 50, y vemos que esta no parece tener un error porque es una fórmula nada más. Y en este caso vemos que esta, la que parece un 10, parece ser que esto no es un 10, sino que, o tal vez intentaron hacer un 10, pero pusieron una i, parece en vez de un 10. Entonces, esta celda, la que tiene un valor que se parece a un 10, vamos a borrar lo que tiene escrito. Entonces vamos a la barra de fórmulas, voy a hacerlo sin la lupa porque se mueve mucho. Entonces en la barra de fórmulas le borramos lo que tiene escrito y le vamos a colocar 10 para corregir esa celda. Y ahora vemos que mágicamente ya todas las flechas de color rojo desaparecieron, porque esa era la última celda, o la primera celda que contenía un error. Y como estas celdas están conectadas, pues al arreglar esta, que era la última que me hacía falta arreglar, arreglé el resto de celdas. Y ahora ya podríamos ir, por ejemplo, esta antes tenía un error, y ahora ya podríamos ir otra vez a la fórmula, la primera que rastreamos, la celda que está en monitoría 2, para ver si ahora ya sí logramos dar como el error. Y vemos que efectivamente ya arreglamos toda esta tabla que antes tenía todo esto en valor. Ya lo logramos arreglar. Y ahora ya al tener esto arreglado, ya pues ya estaríamos listos con esta parte. Aquí parece ser que faltaría este, pero este ya habría que ver qué fue lo que sucedió aquí. Que dice E7 a E107. Saber que no haya sumado nada raro por aquí.
No pareciera que hubiera sumado nada extraño. Tal vez fue que se les desplazó la fórmula, porque ahora nada más justo me salió la fórmula y ya dejó de dar error. Que habría que ver qué pasó. Pero que básicamente lo que hicimos con esto de la auditoría de fórmulas es rastrear el origen de una fórmula. Eso es básicamente lo que quiero que se lleven de esta herramienta. Que con esta herramienta yo puedo rastrear el origen de una fórmula. O también puedo rastrear hacia dónde, cuáles celdas son afectadas por otra celda. Entonces, por ejemplo, si volvemos aquí a la L11, antes hicimos los precedentes, ahora podemos hacer los dependientes en L11 para ver a cuáles celdas afecta esta celda L11. Entonces hacemos clic en rastrear dependientes. Vemos que esta celda afecta a la suma, al porcentaje de aumento. Y aquí también parece que, bueno, aquí también lo pusieron como que lo afectara, pero busqué también que señala hacia el cuadro con la instrucción de auditoría de fórmulas. Y ya una vez que ya hicimos esto, si queremos eliminar las flechas, porque vemos que pueden ser obstructivas, entonces ya para eliminar las flechas, lo que hacemos es aquí en el mismo menú de auditoría de fórmulas, vamos a la opción que se llama quitar flechas y le hacemos clic. Y así es como ya desaparecen todas las flechas. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Ok, entonces yo creo que ya estamos más conectados, entonces ahora ya que este archivo era bastante corto, nada más era hacer esta parte. Entonces ahora antes de proseguir con el siguiente, me gustaría aprovechar y hacer un espacio para que me digan para que me comenten las dudas que que tengan acerca del proyecto. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Ok, perfecto. Eh, yo no pude hacerlo de la escala de tiempo porque me daba ese error de que no había formato de fecha. Traté de cambiarle el formato a la tabla y le di formato de fecha, pero aún así no pude hacer la escala de tiempo. No sé por qué, no sé si será que estoy haciendo algo mal o será que no estoy aplicando bien el formato, no sé. Ahí lo que pasó es que, de hecho, ese problema me pasó también con el grupo, como un grupo, con otro grupo. Ahí lo que pasa es que el problema es que Excel los años, es decir, los años que están escritos ahí, 1990, 2000, 2010, el problema es que Excel no los cuenta como si fueran años, sino que Excel los cuenta como si fueran días. De hecho, voy a abrir uno de los archivos que tengo por aquí. Entonces aquí, el problema es que Excel cuenta los años. No, este no era el archivo que quería abrir. Era este, ahora sí. El problema es que Excel cuenta esos años como si fueran días. Entonces, bueno, una vez que ya le cambio, aquí le hago el texto en columnas, primero a los años. Entonces, primero le hago el texto en columnas. Entonces voy a hacer el texto en columnas aquí rápidamente. Lo que pasa es que Excel piensa que estos son números de días, porque las fechas en Excel, Excel las cuenta como el número de días que pasaron desde, los números de días que han pasado desde uy, casi no, el primero de enero de 1900. Entonces Excel piensa que esto en vez de ser el año 1960, Excel lo interpreta como si fuera el día 1960. Entonces, para poder arreglar esta parte, lo que hice con el otro grupo fue que hicimos aquí una columna nueva. Justo después de año hicimos una columna nueva. Insertamos aquí una columna. Para que nos quede aquí una columna justo después de año.
Yo voy a colocarle año 2 para que después no se me confunda en la tabla dinámica. Así que en año 2 lo que hice fue ir colocando las fechas, nada más que esta vez en vez de poner 1960, lo que hice fue poner uno primero, puse la fecha del 1 de enero de 1960. Entonces voy a mover esto más para acá para que se pueda entender mejor. Entonces aquí en esta nueva columna de año 2 puse aquí 1 de enero de 1960. Esto es para que Excel ya entienda que cuando le estoy hablando de 1960 le estoy hablando de una fecha y no del número de días. En este caso, obviamente, si ustedes eligieron una fecha diferente, le colocan aquí 1 de enero del año que tengan aquí a la izquierda. Y así vamos haciéndolo con el resto. Entonces hacemos el otro. 1 de enero del año siguiente. Y 1 de enero del año siguiente. Ya con hacerlo 3 veces, ya Excel debería reconocerlo como un patrón. Entonces haríamos esto 3 veces. Si colocamos 1 de enero del año correspondiente 3 veces. Luego, una vez que ya lo hicimos 3 veces, que son suficientes para que Excel las reconozca, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar estas tres, las tres que acabamos de hacer, las seleccionamos y vamos a ir rellenando hacia abajo. Esperemos que el Excel no nos haga ahí alguna cosa extraña y vemos que cuando vamos rellenando para abajo, Excel ya se da cuenta que lo que quiero yo es que me vaya saltando de un año a un año. Que busca 1966, 67. Entonces estas tres las voy a arrastrar hasta que llegue al final del primer país, en este caso. De los datos del primer país. Entonces de esta manera ya cambié esta parte de años, que lo interpretaba como si fuera número de días, a una fecha que ahora Excel ya sí nos va a entender que estamos hablando de fecha. Luego, una vez que ya hicimos esta primera vez, lo que podemos hacer es, en caso de que hayamos usado el mismo periodo de tiempo para todos los indicadores, es decir, que por ejemplo hayamos usado de 1990 a 2010, por ejemplo, para todos, entonces nada más podríamos agarrar y copiar y pegar lo que ya hicimos. Entonces seleccionaríamos aquí todas las fechas nuevas y las copiaríamos y las iríamos pegando abajo a los distintos países, en caso de que sean del mismo periodo. Si no, se habría que ir a ver si, por ejemplo, uno inicia en 1980 y otro inicia en 1990, se habría que ir y hacer otra vez esta parte de colocar tres fechas e ir arrastrando hacia abajo. Entonces, Profe, ¿cómo hago para que me actualice digamos, ya tenía la tabla dinámica hecha, entonces quiero, en los campos, quiero agregar año 2, pero no me aparece, solo aparece año, siempre me sigue apareciendo solo año. sí, ahí lo que hay que hacer es actualizar la tabla dinámica. De hecho, voy a hacer una hoja aquí aparte para que esto Esa es la venga. pregunta, ¿cómo hago para actualizarla? Sí, nada más primero voy a convertir esta tabla como si, sí, como si fuera un ejercicio, como lo habíamos hecho, sí, como si fuera aquí un ejercicio normal. Entonces voy a insertar la tabla dinámica, que esto ya se lo saben de memoria. Es decirle con una nueva hoja de cálculo. Y aquí lo que habría que hacer es irse a la parte de análisis, el menú de análisis, e ir a la opción que se llama actualizar. Que si tenemos el Excel en pequeñito nos va a aparecer dentro de un grupo que se llama datos. Entonces en análisis vamos a actualizar y actualizaríamos la tabla y ahí ya nos agregaría el campo que le acabamos de agregar a la tabla original. Entonces ya tendríamos esta parte, para que veamos cómo quedaría, voy a hacer por ejemplo una tabla o poner el año 2. Voy a elegir, qué sé yo, el indicador 1 de agricultura. Voy a colocarlo en valores, ya que yo sé que tiene valores. Y la de año 2, que es la que tiene ahora sí las fechas bien hechas, voy a arrastrarla hacia filas. Supongamos que esto fuera una tabla dinámica que yo quisiera hacer. Entonces vemos que ahora sí Excel ya, bueno, en ciertas versiones, dependiendo de la versión de Excel, Excel lo agruparía automáticamente.
Y ahora ya vemos que ahora sí ya está con años. De hecho, aquí hasta aquí mismo dice aquí en las filas, dice años, trimestres. Esto ya significa que ya lo está leyendo como fecha. Entonces así ya iríamos por buen camino. Y ahora lo que nos quedaría es ver si podemos insertar la escala de tiempo, que era lo que nos estaba impidiendo antes proseguir con el dashboard. Entonces voy a intentar insertar la escala de tiempo. Igual en análisis, en el grupo de filtrar, vamos a la parte de insertar escala de tiempo. Y vemos que ahora sí ya me permite insertar la escala de tiempo, que era el problema que teníamos antes. Por ese tema de que Excel no reconoció los años como años, sino como número de días. Entonces aquí ya tendríamos nuestra escala de tiempo. Hacemos clic en aceptar. Y aquí ya podemos ver que aquí está la escala de tiempo. A esta escala de tiempo hay que hacer una pequeña modificación nada más. Que en vez de que muestre meses, venimos aquí donde dice meses en la escala de tiempo. En vez de que muestre meses, vamos a decirle que nos muestre años, porque nosotros tenemos información de años nada más, no tenemos información tan específica como para meses. Aquí donde dice meses, lo cambiamos a años. Y aquí vemos que ahora sí ya tendríamos los años. Podemos aquí hacer un poco más más larga la escala de tiempo para que podamos ver todos los años. Aunque igual creo que siempre nos va a hacer falta un poco de espacio para poder ver todos los años. Pero aquí podemos ir arrastrando. Y así es como podríamos arreglar ese tema de la escala de tiempo. Profe, ¿por qué será que a mí solo me aparece del 2010, 2015 al 2020? No sé qué habré hecho. Solo me aparece del 2015 al 2020. No sé por qué. Y se Sí, supone que hice la tabla, digamos, de los últimos 20 años, que fue lo que usted nos pidió. Y cuando hice la escala de tiempo, veo la escala de tiempo y dice 2015-2020. y podría compartir la pantalla para ver qué podría estar pasando por ahí. Ya voy. Bueno, tendría que dejar de compartir este. Sí, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Sí, para poder ver esa parte. Que ahí ya se está viendo. De hecho, yo la estaba alargando así como usted le hizo, pero Ujú. no. 2015 a 2020. Y podemos ir a la tabla original un momento para ver. Esta es la tabla. Ajá. Aquí está año 2. Y si usted Ajá, ve, digamos, 2020. 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Sí, Y empiezo otra vez con ujú, 2000 y ahí va otra vez. En análisis, yo me posicioné en la primera tabla ujú. y le di analizar, insertar escala de tiempo. Y la que me genera es esta. Extraño que esté solo limitado a 2020. Sí, porque a mí me dice todos los periodos. Yo creo que lo que podría hacer es insertar la escala de tiempo, pero insértela de alguna tabla dinámica que sí tenga todos los años. Por ejemplo, esta aquí dice Esta. crecimiento, es así. Entonces podría insertar la escala de tiempo desde ahí en la de año 2, ajá, para ver si es solo. Y ahora cambiamos eso en esos años. Ahora sí. Ahora, Sí, es ahora que yo sí. creo que el problema es que depende de dónde uno inserte la escala de tiempo, a veces se cambia un poquillo. Qué extraño, pero debería jalar los mismos datos. Y se supone que es una sola, no solo datos, ¿verdad? Sí, pero eso podría ser tal vez un problema de que yo veo que tiene 5 años, entonces tal vez puede ser que la escala de tiempo interpreta que uno solo quiere los 5 años, el periodo de tiempo que tiene uno en la tabla dinámica, entonces podría ser eso. Está bien, gracias. Ok, con mucho gusto. Sí, ahí también vi que otros tenían dudas, entonces pues para que puedan aprovechar y me hagan las consultas de una vez.
La duda que yo tenía era lo mismo de la compañera. Gracias. Ok, con mucho gusto. Voy a ver aquí por el grupo si me colocaron alguna. Aquí la escala de tiempo. En este caso, recordemos que las instrucciones nos mencionaban el que eran 5 indicadores y esos 5 indicadores agarramos 4 países. Nada más para que lo recuerden. Igual están las instrucciones, entonces ya pueden verificarlo. Para que después no termine agarrando más países o más indicadores de los necesarios. Y no se les termine complicando la tabla porque se les haga un archivo muy grande. Ok, yo creo que ya estaríamos listos con esta parte del dashboard. Voy a guardar este archivo nada más. Y ahora vamos a ir al siguiente archivo que les pasé, que era el archivo de fórmulas financieras. Que vamos a ver un poco acerca de las fórmulas financieras que tiene Excel. Que nos pueden llegar a ser muy útiles para cursos, por ejemplo, de matemática financiera o de temas de finanzas, nos pueden llegar a ser muy útiles. En este caso vamos a ir a la primera hoja. Y vamos a aplicar esta primera fórmula. Vamos a aprender esta primera fórmula de valor actual. Que valor actual lo que puede hacer es, como lo tenemos aquí en la descripción, dice que valor actual nos permite calcular el valor actual de una serie de pagos futuros, periódicos y constantes a un interés fijo. Si en este caso lo que haríamos es trasladar unos montos que vamos a colocar en el futuro y traerlos hacia el tiempo actual para ver a cuánto equivalen ahora. Es algo que suele hacerse mucho en temas de finanzas, de hecho. El pasar los valores que sean valores futuros, por ejemplo de préstamos, sobre todo suele ser que queremos, si tenemos ahí las cuotas, que de hecho aquí vamos a ver los ejemplos, y queremos ver a cuánto equivale todo eso que vamos a pagar en el futuro, a cuánto equivaldría si lo pagáramos hoy, digamos. Más bien a cuánto equivaldría a día de hoy. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a leer este primer ejercicio, que nos dice que se ha realizado un préstamo, es decir, que hemos aquí ido al banco y sacamos un préstamo, en el que para poder pagarlo ocupamos abonar 1000, este 1000 son 1000 de la moneda que a ustedes se les ocurra, son nada más unidades monetarias que es para significar que es una moneda. Entonces abonamos 1000 al final de cada año durante 5 años. Entonces estamos cada 5 años, al puro final del año estamos abonando 1000 a una cuenta bancaria que paga el 4% anual de intereses. Entonces nosotros queremos saber cuál es el monto del préstamo. Es decir, cuánto es lo que nos estarían dando ellos. En base a estos datos. Aquí les coloqué una tabla, una especie de tabla para armar los problemas. Que es aquí para sacar los datos. En este caso, el primer dato que tenemos aquí en la tabla es el dato de la tasa. Que si leemos el ejercicio, aquí dice que en 5 años se paga una cuenta bancaria que paga 4% anual. Esta tasa sería tasa de interés, entonces aquí dice 4% anual. Entonces en la parte de tasa colocamos 4%. En este caso aquí ya está el formato y todo. Colocamos aquí en tasa 4%. Luego, la siguiente parte, el siguiente dato sería el dato del NPER, que el NPER es básicamente el número de periodos en los que se va a estar pagando, digamos. En este caso vemos que son 5 años y dice que es 5 años, pero dice que se paga cada año. Entonces, por ende, si tienen que pagar cada año durante 5 años, la cantidad de periodos serían 5, en este caso. Entonces, en NPER colocaríamos 5. Luego en pago, en este caso en pago lo que sería el monto que vamos a estar pagando cada periodo.
que si vemos el ejercicio nos dice que para poder pagarlo tenemos que abonar 1000 colones, no, 1000 o 1000 de la moneda que sea dependiendo del país, al final de cada año. Entonces en este caso el pago va a ser 1000. Nada más que en vez de ser solo 1000, va a ser 1000 negativo. Entonces va a ser menos 1000. ¿Y por qué va a ser menos 1000? Porque esto lo estamos viendo desde la perspectiva de nosotros. Entonces esos 1000 que estamos pagando son 1000 que ya no tenemos para gastarlos en otras cosas. Entonces por eso vamos a colocar aquí en pago menos 1000. Luego en valor futuro no colocamos nada. Le damos en 0 porque no lo sabemos. Y en tipo, en este caso también lo dejamos en 0. Ahora, una vez que tenemos esta parte lista, lo que nos quedaría es calcular el monto del préstamo. Que ahora sí, ya vamos a usar la fórmula de valor actual. Para ello escribimos igual VA. Escribimos VA y abrimos paréntesis. Y aquí escribimos VA y abrimos paréntesis. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos al ayudante para ver cómo funciona la fórmula. Vamos al ayudante y aquí ya tendríamos los argumentos de esta función. Entonces lo primero que nos piden en la función de valor actual es la tasa. Voy a hacer esto, bueno, bajarlo aquí mejor por si tengo que moverme. Aquí nos dice la tasa de interés del periodo. Y aquí de hecho nos dice que en caso de que ocupemos hacer pagos que sean, caso de que los pagos sean en periodos menores a un año, tenemos que dividir la tasa entre el número de periodos, bueno, de pagos que teníamos que hacer en un año, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si aquí pensemos que, por ejemplo, este ejercicio fuera que habría que pagar la cuota cada mes, entonces aquí habría que dividir la tasa que tenemos, que ya la sacamos, habría que dividirla entre 12 porque en un año hay 12 meses. Pero de momento esto como estamos trabajando anual, entonces no hay que dividirlo. Entonces para la tasa lo que hacemos es vamos y seleccionamos la celda donde colocamos el dato de la tasa. Que en este caso sería que donde está el 4%. Seleccionamos la celda. Luego la siguiente parte que nos pide es el n periodo, que es el número total de periodos que vamos a estar pagando. Que en este caso este también ya lo colocamos por aquí. Entonces nada más seleccionamos la celda. Luego en pago, ya tenemos el n periodo. Lo siguiente que nos piden es pago. Que en este caso aquí lo que decimos es que el pago es un pago fijo, siempre se paga lo mismo. Entonces en este caso el pago ya lo habíamos colocado aquí también. El pago es de menos 1000. Entonces seleccionamos la celda donde ya habíamos puesto el dato del pago. Luego en valor futuro se lo dejamos en blanco. Y en tipo aquí vemos que aquí nos dice que si se paga al comienzo, si en algún momento del ejercicio nos dice que el pago es al comienzo del periodo o al inicio o al principio del periodo, le colocamos aquí en tipo un 1. Y si es al final, como es este caso, que aquí dice que pagamos al final de cada año, le colocaríamos un 0 o lo dejamos en blanco. En este caso podemos dejarlo en blanco ya que ya sabemos que estamos pagando al final. Y haríamos aquí clic en aceptar. Y ya veremos que aquí ya nos dice que a cuánto equivale el préstamo. Que serían 4.451. Que es lo que nos estarían prestando ellos basándose en estas condiciones que tenemos aquí. Y en este ejemplo, obviamente que tiene muchos, que está bastante simplificado para temas de la fórmula. Entonces, hasta aquí vamos bien con este primer ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí les traje un ejemplo para que puedan practicar ustedes.
que el ejemplo nos dice que se quiere conocer el capital inicial que se desembolsó hace 3 años, habiendo acordado una tasa de interés del 5%. Entonces aquí ya sabemos que el- los periodos, vemos aquí que son, bueno, aquí dice que son 3 años, aquí dice que la tasa es del 5% anual y el monto de 8.000. Y aquí dice que pagamos al final, aquí dice que pagamos al final. Entonces ya con estos datos ya podemos aplicar la función de VA para conocer el capital inicial. Entonces les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue. Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos. Entonces voy a ir aprovechando para ir haciendo el ejercicio. Y así ustedes lo comprueben de una vez. Entonces aquí lo primero que vamos a sacar es la tasa de interés. Y que vemos que el ejercicio nos dice que es de 5%. Entonces en la tasa de interés colocamos 5%. Lo siguiente sería el n periodo, que es la cantidad de número de periodos, que dice que se paga, en este caso pagamos al final de cada periodo. Y como son 3 años, aquí parece ser que no nos dice nada de que esté pagando en meses. Entonces como son 3 años y se paga al final de cada periodo, sería en el n periodos colocamos un 3. Luego el pago, en este caso dice que sería 8.000, entonces colocamos 8.000. En este caso dice que es capital inicial que se desembolsó. Sí, entonces como ya no poseemos ese dinero, entonces sería menos 8.000. Porque es dinero que estamos agarrando de nuestro bolsillo y destinándolo a este capital inicial. Luego valor futuro y tipo.
En este caso, como es al final, ya sabemos que el tipo va a quedar 0. Y en valor futuro no colocamos nada. Ahora, para calcular ya ahora sí el resultado del ejercicio, vamos a utilizar la fórmula de valor actual. Entonces escribimos igual VA y vamos al ayudante. Perdón. Vamos al ayudante. Y en este caso lo primero que nos pide es la tasa. Como estamos con tasa anual, entonces no hay que hacerle nada a la tasa. Entonces nada más vamos y seleccionamos la celda donde colocamos el dato de la tasa. Luego, para n periodo, hacemos lo mismo. Vamos a la celda en la que colocamos, en la que tenemos el dato del n periodo y la seleccionamos. Luego, la siguiente parte es el pago. Que en este caso el pago efectuado nos dice que nada más hacemos lo mismo, vamos y seleccionamos la celda. Seleccionamos la celda de pago. Luego en valor futuro no tenemos nada, entonces lo dejamos en 0. Y en tipo, como ya sabemos que es al final, podríamos, si quisiéramos, podemos colocar 0 o podemos dejarlo en blanco nada más. En este caso yo dejarlo en blanco para no complicarme mucho. Y aquí haremos clic en aceptar. Entonces básicamente lo que hicimos fue traer estos 3 pagos a valor de hoy, para saber cuánto hubiera sido ese valor a día de hoy. Entonces, hasta que vemos bien con este segundo ejercicio. Ok, entonces vamos a ir a la segunda fórmula que vamos a ver hoy, que es la fórmula de valor futuro. Aquí en la fórmula de valor futuro, aquí tenemos que nos dice que se usa para calcular, perdón, esa no era la lupa que quería tocar, que se usa para calcular el valor final correspondiente a pagos futuros, periódicos y constantes a un tipo de interés fijo. Si aquí básicamente, por ejemplo, aquí la mayoría de veces lo que vamos a ver son ahorros. Entonces yo quiero saber a cuánto va a equivaler en un futuro un cierto dinero que yo quiera ir ahorrando. Para después compararlo con hacer las comparaciones y ver si nos vale la pena ir ahorrando o no ir ahorrando. En este caso vamos a ver el primer ejercicio, que nos dice que cuál es el valor final de un ahorro de 1000 realizados al inicio de cada año. Entonces recordemos que esto después tenemos que verlo en la parte de tipo. Durante 5 años a una cuenta retribuida al 4% anual. Que en este caso el 4% sería la tasa de interés. Entonces para esto igual les traje aquí una parte para ir colocando los datos. El primer dato sería la tasa, que dice que es 4%. Colocamos nada más el 4%. Luego viene el n periodo, que el n periodo en este caso, como dice que se paga al inicio de cada año durante 5 años, pues serían 5 pagos, porque es uno cada año. Entonces en n periodo serían 5. Luego, en el pago colocaríamos en este caso, igual pondríamos menos 1000, que sería aquí el 1000 porque es otra vez es dinero que no estamos poseyendo en este momento. Entonces en pago colocamos menos 1000. En valor actual no colocamos nada porque en este momento estamos iniciando desde cero. Y en tipo de momento no vamos a colocar nada para después ya colocarlo en la fórmula. Entonces ya vamos a la parte de donde está la celda del monto del ahorro para hacer la fórmula. Y vamos a escribir igual VF. Escribimos VF
para activar la fórmula de valor futuro. Aquí estamos ya tenemos la parte de VF. Vamos al ayudante. Y en el ayudante lo primero que nos pide la fórmula es la tasa. En este caso la tasa, como estamos haciendo pagos anuales, entonces no hay que alterar nada en la tasa. Nada más vamos y seleccionamos la celda donde tenemos el dato. Ahí está, ya seleccionamos la celda donde tenemos el dato. Luego viene el n periodo, que aquí ya lo calculamos también, entonces nada más seleccionamos la celda donde tenemos el dato del n periodo. Lo siguiente sería, lo siguiente que nos pide es el pago, que en este caso el pago va a ser, aquí ya lo tenemos calculado, entonces igual solo seleccionamos la celda. Luego nos dice que tiene valor actual, esto no lo colocamos, porque no estamos iniciando desde cero, entonces no hay un valor actual anterior. Y en tipo, ahora sí es cuando aquí cambia un poco el asunto, porque aquí nos dice que los depósitos se realizan al inicio de cada año. Entonces si leemos la descripción de tipo, nos dice que cuando se hacen pagos al comienzo, o al inicio, o al principio, de cada periodo debemos colocar un 1. Entonces en este caso en tipo vamos a colocar 1. Y aquí ya nos daría el resultado. Tenemos el tipo aquí en 1, ya tenemos el resultado. Y hacemos clic en aceptar. Y aquí ya podríamos ver cuánto fue lo que nos resultó el resultado de la fórmula. Que dice que vamos a tener después de los 5 años, vamos a tener 5.632,98. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Ok, parece ser que sí vamos bien. Entonces, aquí les traje un segundo ejercicio para que lo hagan ustedes como práctica. Que aquí dice que se invierte en 800.000 colones a una tasa del 6%, entonces hacemos igual la tasa de interés, durante un plazo de 5 años. Entonces cada año va invirtiendo 800.000 colones en esa cuenta de ahorros. Se quiere conocer el monto que se obtendrá por este dinero, que es el resultado que ocupamos. Dice pagando al inicio del periodo, recordemos que esto afecta a la parte de tipo. Y aquí nos dice que apliquemos la función de valor futuro. Entonces aquí igual les traje el mismo cuadro con los datos. Y ustedes van extrayendo los datos y después hacen la fórmula de valor futuro para ver cuánto vamos a obtener por estos depósitos que estamos haciendo. Entonces igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos con este ejercicio. Entonces voy a ir haciéndolo para que lo puedan comprobar. Lo primero que vamos a colocar aquí en los datos es la tasa, que aquí nos dice que es del 6% anual. Entonces la colocamos así, 6%. Luego colocamos el n periodo, que en este caso dice que se va a ir pagando 800.000 cada año. Entonces en este caso, si son 5 años, serían 5 periodos, porque sería un pago por cada año. Entonces en n periodo colocamos 5. Luego en pago, aquí colocamos lo que vamos a ir pagando cada periodo, que en este caso dice que son 800.000. Entonces vamos a escribirlo aquí en negativo, menos 800.000, porque es dinero que ya no tenemos en nuestra mano, que lo estamos invirtiendo ahí. Luego en valor actual no colocamos nada. Y en tipo, si recuerdan, cuando pagamos al inicio del periodo, el tipo es 1. Entonces en tipo podemos colocar aquí ya de una vez tipo 1. Ahora ya que ya tenemos todos los datos listos, podemos usar la fórmula de valor futuro para calcular el monto de esa inversión. Entonces escribimos igual VF de valor futuro y nos vamos al ayudante. Aquí nos dice, nos pide primero la tasa. En este caso la tasa, nada más vamos a la celda donde tenemos el dato, que la tasa era de 6%. Luego nos solicita el n periodo, que en este caso dice que aquí ya lo tenemos, igual sería 5. Luego nos solicita el pago, que el pago también ya lo tenemos por aquí, entonces nada más seleccionamos la celda, que es la que tiene el menos 800.000. Luego, en valor actual no colocamos nada porque estamos iniciando desde cero. Y en tipo, como ya dijimos que este era al comienzo, entonces va a ir con 1. Entonces podemos aquí escribirle 1 o podemos seleccionar la celda donde tenemos el tipo. Seleccionamos aquí la celda donde tenemos el tipo. Y ya tendríamos la fórmula lista. Y aquí nada más hacemos clic en aceptar. Y aquí ya nos dice cuánto es el monto que esperaríamos obtener al final de los 5 años con esta inversión que estamos haciendo. Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí estoy viendo, quiero que estoy viendo son así fórmulas como pinceladas nada más de finanzas. Pero estas fórmulas son bastante útiles después para si ustedes quieren calcular montos de ahorros, aunque a veces se pone un poco más complicados que esto, pero así ya pueden tener una idea de cuánto pueden obtener por el dinero en caso de que lo ahorren, en caso de que decidan ahorrar cierta parte. Ahora ya que hicimos estos ejercicios de valor futuro, vamos a ir a la siguiente hoja, en la cual vamos a aprender a usar la función, bueno, la fórmula en este caso, la fórmula de tasa. Que esta fórmula lo que nos permite, como coloca aquí en la explicación, lo que nos permite es calcular el tipo de interés nominal o tasa nominal a partir de un capital inicial, unas rentas o pagos. Sí, a partir de un capital inicial, unos pagos que sean periódicos y constantes, es decir, que siempre se paga lo mismo en todos los periodos, y un capital final. Entonces aquí ya sabemos aquí un poco de en qué trata la fórmula. Vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que por la financiación para la compra de un bien que vale 30.000, nos ofrecen las siguientes condiciones. Podemos pagar una cuota mensual, si nos ofrecen las siguientes condiciones, que es pagar una cuota mensual que se paga al inicio del periodo durante 4 años de 800. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos aquí en el cuadro de los datos es el n periodo.
que este dice que aquí tenemos 4 años. Pero vemos que las cuotas se pagan cada mes. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es cuántos años, cuántos meses tiene 4 años. Bueno, tienen 4 años. 48. Sí, correcto. En este caso lo que haría yo, para hacerlo así más matemático, es pondría la cantidad de años y la multiplico por la cantidad de meses que tiene un año. Que en este caso en un mes hay 12 años, entonces haría aquí el 4 por 12 y ya tendría los 48 periodos. Luego el pago, que sería la siguiente parte, dice aquí que el pago es de 800. Entonces colocamos aquí menos 800 en la parte de pago. Luego en valor actual colocaríamos 30.000 porque es lo que nos dice que vale el bien hoy. Que es lo que dice que vale el bien hoy mismo, entonces en valor actual colocamos 30.000. Luego en valor futuro no colocamos nada porque no sabemos cuánto vale en el futuro. Y en tipo vamos a chequear con la fórmula para ver si es tipo 1 o tipo 0. Entonces el tipo de momento lo vamos a dejar en blanco. Luego lo siguiente que tenemos es el espacio para calcular, para hacer la fórmula y que nos dé el resultado. En este caso vamos a escribir igual tasa. Escribimos igual tasa, que es la fórmula para calcular la tasa de interés. Y abrimos el ayudante. Ya escribimos la fórmula de tasa y ya abrimos el ayudante. Y aquí vemos que lo primero que nos pide es el n periodo, que ya lo calculamos. En este caso el n periodo ya lo calculamos. Entonces nada, seleccionamos la celda donde calculamos el n periodo. Luego el pago. Lo siguiente que nos pide es el pago. En este caso también el pago ya lo tenemos aquí en una celda, entonces seleccionamos la celda donde está el pago. Luego en valor actual, que en este caso el valor actual es cuánto es lo que vale el producto, que sería los 30.000, entonces seleccionamos nada más los 30.000. Y ahora en tipo, en valor futuro no colocamos nada porque no conocemos cuál podría ser el valor futuro. En tipo, dice que para pago al comienzo se utiliza 1. Y si nos devolvemos al ejercicio, podemos ver que aquí dice que se paga al inicio, entonces por ende en tipo vamos a colocar un 1. Entonces tipo 1. Y aquí ya tendríamos la fórmula lista. Aquí hacemos clic en aceptar nada más. Y ya vemos que aquí nos dice cuál es la tasa de interés que nos estarían cobrando. Que en este caso sería de 1,11%. Entonces está la tasa de interés que tendríamos que pagar. Que pagar en este caso con este plan que nos están haciendo. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora ya vamos a aprovechar aquí que también les traje un ejercicio de práctica que nos dice que una persona deposita en una institución financiera $10.000 y le promete que le retornarán 12.300 si mantiene el depósito durante 5 años. Se quiere conocer la tasa de interés que resultará en el depósito. Entonces aquí aplicamos la función tasa. En este caso aquí ya tendríamos el n periodo, tendríamos el pago también. Y tendríamos también el valor actual. Entonces aquí nada más sacamos los datos y hacemos la fórmula para que nos dé como resultado la tasa de interés. Entonces igual les doy un par de minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos por aquí. Voy haciendo esta parte. Entonces, lo primero que nos dicen son los periodos. Vamos a ver si nos dicen que depositan cada cierto periodo. Esta vez parece ser que nos dice que una persona deposita una institución financiera 10.000. Ajá, que ese sería el pago en este caso, y el pago. Y le prometen que le retornarán 12.300. Entonces, aquí se mantiene el depósito durante 5 años. Pero parece que no le están diciendo nada de que nos vayamos a depositar más veces. Sino le está diciendo que vamos a ir a depositar 10.000 todos los años, digamos. En este caso, el n periodo, vamos a colocarle 1. Vamos a ver porque ese ejercicio es un poco diferente ahora que lo veo. En este caso, el pago sería 10.000 igual. O menos 10.000 más bien. Que como está saliendo nosotros es menos 10.000. Luego el valor actual sería... Vamos a ver. Valor futuro serán 12.300. Entonces de que le prometen 12.300. Entonces esos 12.300 debería ser el valor futuro. Parece que aquí tampoco hay valor actual. Vamos a comprobarlo. Valor futuro 12.300. Y en este caso el tipo no nos dice nada sobre el tipo tampoco. Entonces vamos a ver si con estos datos, si los coloqué bien, vamos a probar la función tasa para ver, para que nos diga cuál es la tasa de interés de cuál es la tasa de interés de este depósito. Entonces abrimos la función de tasa. Y en este caso el primero que nos piden es el n periodo. En este caso vamos a colocarle el 1, que ya lo tenemos aquí. Luego el pago sería el menos 10.000, que igual nada más vamos en la parte de pago y seleccionamos la celda. El valor actual no colocamos nada. Y en valor futuro, que dice que es el saldo que se desea lograr. En este caso no es el que se desea, este es el que nos están prometiendo. Entonces en valor futuro, este ejercicio es un poco diferente, eso sí. Valor futuro, pondremos el 12.300. Y vamos a ver si vamos bien. Y en tipo voy a colocar tipo... En este caso vamos a colocar... Vamos a dejarlo en blanco el tipo. Y vamos a ver si así estaría bien, porque me parece que nos va a dar un error. Vamos a ver qué nos dice error. Número usado en la fórmula. Saber dónde podría estar ese error. Que este ejercicio sí parece que era un poco diferente al resto, de hecho. Entonces aquí lo que podría estar pasando es el tema de los pagos. Sí, creo que ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando aquí. Entonces vamos a corregirlo. Que en este caso parece que no hay ningún pago porque solo se está depositando una vez. Sí, en este caso parece que solo se está depositando una vez. Vamos a ver qué podría estar pasando por aquí. Esperemos que no sea que el ejercicio estuviera mal redactado, porque si no eso ya sería un problema, la verdad. Sí, vamos a colocar, en vez de esto, vamos a colocar el valor actual por aquí. Ok, parece ser que sí era eso. Sí, entonces parece ser que aquí el problema era que el ejercicio no estaba tan bien redactado en este caso. Entonces ahora sí ya nos está dando el 23%, que de hecho si lo pensamos es bastante obvio. Porque brinca de lo que sería un 100%, podemos verlo por ejemplo a un 123, entonces sí. Ahí disculpen ese pequeño inconveniente con el tema de la redacción del ejercicio. Pero aquí nada más lo que hicimos fue cambiar en vez de colocar este en pago, este menos 10.000 lo colocamos en valor futuro. En valor actual, perdón. Entonces voy a corregir esto rápidamente. Y aquí lo que vamos a hacer es este menos 10.000 moverlo a valor actual. Porque parece ser que este ejercicio era un poco diferente al resto. Que no era la idea que fuera diferente. Entonces este menos 10.000 lo movemos aquí a valor actual. Y ya tendríamos esta parte lista ahora sí. Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte.
Profe, yo no entendí por qué el periodo solo era 1. Sí, de hecho, ahora que lo estoy leyendo, que dio este ejercicio, yo lo estaba viendo diciendo que sí lo redactaron un poco diferente. Que este específicamente, casi que la mayoría de estos no los hice yo, sino que los tomé de una guía que nos pasan ellos. Pero aquí lo que estoy viendo yo es que no estoy leyendo que por ninguna parte nos diga, por ejemplo, como decía aquí, que nos dice que va a ir pagando una cuota mensual o una cuota anual. No parece que estuviera, sí, no parece que la persona esté yendo como una vez al año, por ejemplo, al banco y esté depositando 10.000. Entonces, por eso es por lo que yo veo aquí que no dice nada de eso. Entonces, yo supondría que el NPR, en este caso, el número de periodos podría ser uno. Si es número de periodos, sí, porque en este caso el número de periodos depende de cuántas veces vaya a depositar y parece ser que no está yendo a depositar ninguna. Sí, este ejercicio específicamente está un poco extraño, la verdad. Sí se los tendría que dar a ustedes. Entonces ahora, más bien después de la clase, voy a verlo bien y la otra semana, le podemos hacer que la otra semana ya les traigo bien la respuesta para que no les quede así la duda. Porque este ejercicio sí estoy viendo que lo redactaron un poco diferente al resto. Porque si hubiera sido como este, hubiera sido bastante sencillo. Pero parece ser que este específico sí lo redactaron diferente. Este caso, bueno, este caso ya como la interpretación que hice yo al menos fue que el N periodo eran. Yo interpreté que el N periodo era uno porque técnicamente solo está yendo a pagar una vez, que es cuando está yendo a depositar el dinero. Entonces por eso yo puse N periodo uno. Pero aquí como les digo, la otra semana ya voy a verificarlo bien ahora después de la clase. Para la otra semana ya traerles la respuesta bien fundamentada y que no queden ustedes ahí con la duda. Porque este ejercicio sí está un poco diferente al resto. Entonces ya una vez que salimos de esta parte, que ahora la veo para ver qué fue lo que sucedió aquí, vamos a ir a la siguiente fórmula. Que en este caso esta sí ya tiene estas son los mismos. Esta no hay problemas con el ejercicio, parece que era solo esa hoja, la de taza, que tenía el problema. Vamos a ir a la siguiente hoja, que es donde venimos la fórmula del n periodo. Que el n periodo es el número de periodos. Sí, n periodo, que la fórmula dice que sirve para calcular el número de pagos periódicos necesarios para amortizar un préstamo por el método francés, que es un método bastante utilizado en préstamos. Que nos dice que para ello es necesario conocer el capital, el valor actual, la cuota de pago, si este valor actual se refiere a cuánto nos están prestando, la cuota de pago, que cuánto tenemos que pagarle nosotros a ellos por mes, y la tasa de interés, que aquí también nos la da el ejercicio siempre. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es, vamos a leer el primer ejercicio, que nos dice que calculemos el número de meses necesarios para amortizar un préstamo de 30.000, que ese sería el valor del préstamo, el valor actual, como una cuota mensual prepagable, es decir, que la pagamos al inicio del periodo, de 800, si cada mes vamos pagando 800, al 12% nominal. Así en este caso ocupamos calcular el número de meses, entonces vamos bien. Lo primero que nos piden aquí en la tabla de los datos, dice que coloquemos la tasa. En caso la tasa que vamos a colocar aquí, que sería 12%. Luego vamos a ocuparnos de una pequeña transformación en la tasa, porque aquí tenemos que estamos abonando en meses con una tasa anual, entonces ocupamos transformarlo un poquito la tasa. Pero eso va a ser en la fórmula. Luego lo siguiente que nos pide es el pago, que en este caso aquí dice que la cuota es de 800. Entonces el pago nada más colocamos menos 800. Tenemos menos 800 en el pago. Luego el valor actual, que en este caso sería el valor del préstamo, que nos lo están dando ya a día de hoy, sería de 30.000, que es lo que nos muestra los datos del ejercicio. En valor futuro no lo conocemos. Y en tipos, si este tipo funciona igual que los otros, sería tipo 1 porque estamos pagando al principio. Entonces en tipo vamos a colocar tipo 1. Cualquier cosa lo corregimos cuando ya estemos haciendo la fórmula.
Ahora, ya que tenemos los datos listos, vamos a utilizar la fórmula de NPER, la de n periodo, para calcular cuántos periodos son necesarios para pagar este préstamo. Entonces escribimos igual NPER, abrimos paréntesis, escribimos aquí igual NPER y nos vamos al ayudante. Vamos al ayudante. Luego ya estamos aquí en el ayudante, lo primero que nos solicita es la tasa, que la tasa ya la tenemos por aquí, que sería 12%, pero hay que hacer una pequeña transformación a la tasa para que nos quede mensual, porque vemos que aquí nos dice que, por ejemplo, si los pagos son trimestrales, hay que dividirla entre 4, que son la cantidad de trimestres que hay un año. Entonces en este caso, si nos devolvemos al ejercicio, vemos que nos dice que la cuota es mensual. Por ende, aquí esta tasa habría que dividirla. La dividimos entre la cantidad de meses, que hay un año, que en este caso sería 12. Entonces la tasa la dividimos entre 12. Luego el pago, que ese pago ya lo tenemos aquí. Este si lo dejamos así como está. Nada más seleccionamos la celda donde tenemos calculado el pago. Luego seguiría el valor actual, que el valor actual sería el valor del préstamo. En este caso serían los 30.000. Luego valor futuro lo dejamos en blanco. Y por último el tipo. Nos dice que para pagar al comienzo del periodo es 1. Y aquí, como nos decía que era al principio, entonces sería tipo 1. Yo voy a seleccionar la celda donde tenía el tipo. Y así ya tendríamos esta fórmula lista, que nos dice que ocupamos 46,63 periodos. Entonces aquí ya tenemos el resultado. En este caso este resultado habría que redondearlo hacia arriba porque estaría muy extraño ver un periodo a la mitad, digamos. Pagar en medio periodo sería un poco extraño. Entonces aquí lo más probable es que el banco lo que haga sería redondearlo hacia arriba para que se completen los 47. Para completar este resto que está quedando del 46. Y básicamente lo que significa esta fórmula es que nos va a tomar 47 periodos pagar todo el préstamo. Es decir, que vamos a tener que dar 47 cuotas de 800 para pagar nuestro préstamo de 30.000 con esta tasa de interés. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí les traje un ejercicio que vamos a leerlo antes para que no nos pase lo que nos pasó con el otro. Dice que se quiere conocer el tiempo que se debe mantener un pago mensual, entonces igual, ¿cuántos periodos? Pago mensual de 500 para pagar un préstamo de 23.000, que ese sería el valor actual, con una tasa de interés anual del 7%. Que aquí tenemos la tasa de interés y nos dice que se realiza al inicio del periodo, entonces ya sabemos que eso afecta al tipo. Entonces igual que hicimos aquí, extraemos los datos y hacemos la fórmula para que nos muestre cuántos periodos se necesitan para pagar este préstamo. Igual les doy unos cuantos minutos para que ustedes lo intenten y me dicen cómo les fue.
Listo, profe. Ok, ahí ya vi que algunos ya terminaron, entonces voy a aprovechar para ir haciendo el ejercicio y así lo pueden comprobar. Lo primero que nos piden es la tasa de interés, que en este caso vamos a colocarla así como está, el 7%. Aquí nos la da el ejercicio, el 7%. Luego nos pide el pago, que aquí dice que son 500. Entonces en pago colocamos menos 500. Luego, lo siguiente que nos pide es el valor actual, que es el valor del préstamo. En este caso, el ejercicio nos dice que el préstamo es de 23.000. Entonces, en valor actual colocamos 23.000. Luego, en valor futuro no colocamos nada, no sabemos ese valor. Y en tipo dice que se realiza al inicio. Entonces, igual que este otro que se hacía al inicio, entonces en tipo vamos a colocar tipo 1. Luego vamos a utilizar la fórmula de NPER, la de N periodo, para averiguar cuántos periodos necesito para pagar este préstamo. Entonces vamos al ayudante. Lo primero que nos piden es la tasa, en este caso. Entonces en la tasa vamos a seleccionar la celda donde colocamos la tasa y la vamos a dividir entre 12. Porque recordemos que aquí nos dice que los pagos son, sí, que son pagos mensuales, entonces ocupo dividir la tasa entre 12. Divido la tasa entre 12. Luego lo siguiente que nos piden es la parte de pago. En pago ya tenemos aquí el pago, entonces solo seleccionamos la celda. Luego lo siguiente que nos piden es valor actual, que el valor actual también ya lo tenemos aquí por aquí. Seleccionamos el valor actual. El valor futuro queda en blanco porque no lo conocemos. Y por último el tipo, en este caso como es al comienzo del periodo, sería tipo 1. Entonces yo voy a seleccionar aquí la celda donde tengo el tipo. Y aquí ya tendríamos listo este ejercicio. Vemos que nos dice que son 53 periodos y un poco. Clic en aceptar. Y ya vemos que nos dice que la cantidad de periodos requeridos son 53 y sobra y faltaría un poco. Entonces muy probablemente en el préstamo aparezcan 54 para completar ese restante que queda del 53. Para completar los decimales del 53. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Adelante, profe. Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Que es el que vamos a ver la función de pago. Que esta función nos dice que sirve para calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y una tasa de interés constante. Entonces ya hemos averiguado cuántos son los valores, ya hemos averiguado cuál es la tasa, ya hemos averiguado cuál es el periodo. Ahora vamos a usar la función de pago para averiguar cuáles serían los pagos en este caso. Entonces en esta parte vamos a leer el ejercicio. Que el ejercicio nos dice que una persona adquiere un préstamo de 10.000 a 2 años. Adquiere un préstamo de 10.000 a 2 años con una tasa nominal de 10%. Tengo la tasa de 10%. Con capitalización mensual. Se busca determinar el monto mensual a pagar para todo el préstamo. Entonces en este caso lo primero que tenemos aquí en la lista de datos
es la tasa. La tasa nos dice que es 10%. Luego el n periodo nos dice que son a 2 años. Entonces ya sabemos que si tengo que pagarlo a 2 años y tengo que ir pagando montos mensuales, entonces yo lo que hago es coloco la cantidad de años y la multiplico por 12, que son la cantidad de meses que hay en un año. Y así llegaríamos a que el n periodo es de 24. Luego el valor actual sería en este caso el valor del préstamo, que serían 10.000. Vamos a colocar aquí menos 10.000. No, en este caso vamos a colocar los 10.000 así, me parece. Vamos a chequear. Ok, si los colocamos así, normal. Y luego lo que nos falta es el tipo. Vamos a ver si nos menciona algo sobre el tipo. Dice, no nos dice nada. No nos dice si pagan al principio o al final. Entonces vamos a asumir que pagan al final. Entonces en este caso el tipo lo podemos dejar en blanco. Luego lo que nos faltaría es usar la función de pago para, vamos a escribir igual pago, para determinar cuál es el pago que tiene que hacer esta persona por mes. Ya insertamos la función, entonces abrimos el ayudante. El ayudante lo primero que nos solicita es la tasa de interés, que la tasa de interés la tenemos por aquí ya de una vez y le colocamos 10%. Aquí recordemos que esta tasa, como estamos haciendo pagos mensuales, tenemos que dividirla entre la cantidad de meses para que esa tasa nos quede a nivel mensual. Entonces dividimos la tasa entre 12. Luego de que ya dividimos la tasa entre 12, lo siguiente sería el n periodo. En este caso el n periodo ya lo tenemos aquí, que son 24. Lo siguiente sería el valor actual. Después del n periodo buscamos el valor actual, que sería, aquí lo tenemos, el de 10.000. Entonces nada más hacemos clic en la celda. El valor futuro no lo tenemos. Y el tipo, como aquí vemos que no nos menciona nada sobre el tipo, vamos a asumir que el tipo es 0, que pagan al final. En este caso ya tenemos aquí esta parte. Y hacemos clic en aceptar. Y podemos ver que el pago mensual es de menos 461,45. Que recordemos que esto lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, entonces esto significa que nosotros vamos a tener que mensualmente ir pagando 461,45 para después de los 24 meses ya tener listo el pago del préstamo. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta fórmula. Ok, para decir que sí vamos bien. Entonces aquí tenemos el segundo ejercicio, que igual me gustaría que ustedes lo hicieran como una práctica, que nos dice que cuál es el pago mensual, cuál es el pago cuota mensual, si tenemos un préstamo de 1.000.000, en este caso aquí es 1.000.000 de colones, en un periodo de 25 años, aquí de hecho ya ven el cálculo hecho de los números de los pagos, que serían, bueno, los periodos en este caso, que serían 300 periodos, a un interés del 2% mensual. Esta parte es muy importante porque ya nos dice, ya nos da el interés mensual, entonces en este caso no hay que hacerle ninguna conversión a la tasa de interés. Porque como podemos leer aquí, nos dice que el interés está mensual. Este punto muy importante. Entonces no hay que tocarle nada a la tasa de interés. Dice si el pago se hace al final del periodo. Entonces ya sabemos que eso afecta a la parte de tipo. Y aquí aplicaríamos la función de pago para obtener el resultado de este ejercicio. Entonces igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar todos listos. Entonces voy a ir haciendo el ejercicio para que lo puedan comprobar. Entonces aquí lo primero que nos solicitan es la tasa, que en este caso nos dice el ejercicio que es 2% mensual. Entonces colocamos 2%. Luego, vamos aquí a la par, lo primero que nos pide es el n periodo, que aquí ya lo tenemos, que serían los 300 pagos, que son, entonces como son 300 pagos, serían 300 periodos en este caso. Entonces colocamos 300. Luego el valor actual, aquí nos dice que el valor del préstamo es de 1.000.000 de colones, entonces colocamos 1.000.000. Luego en valor futuro lo dejamos en blanco y en tipo dice que se hace al final, entonces podemos dejarlo en blanco también. Ahora lo que vamos a hacer es usar la función de pago. Es que pago, en el cual ya tenemos vamos a abrir el ayudante primero para que sea más sencillo. Aquí en la tasa, vamos a seleccionar la tasa. Y aquí no hay que hacerle ningún cambio porque aquí la tasa ya está mensual. Solo hay que hacerle cambios si la tasa dice tasa anual y los pagos son en meses. O tasa anual y los pagos son en trimestres. Entonces habría que hacer la conversión respectiva para que nos convierta la tasa al periodo respectivo. En este caso, como ya está en meses, no hay que hacerle nada. Lo siguiente que nos pide es el n periodo. Nada más seleccionamos el n periodo. Luego lo siguiente que nos pide es el valor actual, que es el valor del préstamo. Que aquí ya lo tenemos, que era el 1.000.000 de colones. Luego el valor futuro, que no lo tenemos. Y en tipo, como es al final, podemos colocarlo en cero si queremos o dejarlo en blanco. Yo en este caso voy a dejarlo en blanco. Y aquí ya tendríamos esta parte lista. Hacemos clic en aceptar. Y vemos que esta persona tendría que ir pagando. Tendría que ir pagando 20.052 por cada mes para poder pagar el préstamo. En esta cantidad de periodos que tenemos. Y bajo estas condiciones también. Entonces, así es como quedaría el ejercicio listo. ¿Hasta aquí vamos bien con esta parte? Ok, yo creo que vamos bien. Me pareciera que vamos bien. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente fórmula que vamos a utilizar el día de hoy, que es la fórmula de pago int. Que esta es una fórmula que nos dice que nos permite calcular el importe correspondiente a los intereses. Hacer esto un poco más grande. Ahí. Nos permite calcular el importe correspondiente a los intereses que contiene la cuota de un préstamo amortizable. Sí, la cuota de un préstamo de acuerdo al método francés y con tipo de interés fijo. Entonces ya una vez que ya tenemos las condiciones claras, vamos a ir al primer ejercicio, que nos dice que calculemos los intereses correspondientes al pago de la primera cuota de un préstamo de 10.000. Sí, aquí la primera cuota de un préstamo de 10.000 a 5 años. Esto al 12% de interés nominal anual y pagadero mensualmente en forma postpagable, es decir, que se paga al final del periodo. Lo primero que nos piden en este caso sería la tasa, que la tasa de interés dice que es interés, aquí sí, interés 12%.
Entonces colocamos la tasa 12%. Luego el periodo, que este periodo se refiere al periodo específico que yo quiero saber cuánto tengo que pagar de intereses. Si en este caso, ¿cuál periodo quiero yo saber exactamente? Aquí nos dicen que es la primera cuota. Entonces en esta parte de periodo vamos a colocar 1 para que nos dé los intereses de esa primera cuota. Luego el n periodo nos dice que son 5 años y se paga mensualmente. Entonces hacemos la fórmula de 5 por 12, que serían 5 años por 12, que son la cantidad de meses que hay en un año. Aquí nos daría 60. Entonces quedarían 60 n periodos. Luego el valor actual, que es el valor del préstamo, serían de 10.000. El valor futuro quedaría en blanco. Y el tipo nos dice que el tipo, como es pagable al final del periodo, entonces el tipo lo dejamos en blanco también. Ya una vez que tenemos los datos, vamos a usar la fórmula de pago int. Entonces escribimos pago int, todo junto. Profe, Ujú. ¿por qué 60? Disculpe. 60 sería porque en este caso, voy a hacer esto un poco más grande. Aquí. Los 60 serían porque tenemos que pagar, las cuotas son 5 años. Si tenemos 5 años de cuotas. Y dice que cada cuota se paga mensualmente. Aquí dice interés nominal y pagadero mensualmente. Entonces en este caso, como tenemos que pagar cada mes una cuota, entonces serían los 5 años por los 12 meses que tiene un año para calcular la cantidad de meses que habría en ese periodo. Ok, entonces como iba diciendo, vamos a colocar aquí la fórmula de pago int. Escribimos aquí pago int y vamos al ayudante. En este caso el ayudante nos dice que la tasa es la tasa de 12%. Nada más la seleccionamos. En este caso vamos a ver en qué está en qué está la tasa. Dice que está en interés anual. Entonces tenemos que dividir la tasa entre 12 para que nos quede la tasa para cada mes en este caso. Porque si no nos quedaría un pago muy alto porque habría que pagar 12% cada mes. Imagínense, tendría que pagar 12% cada mes. Sería una tasa muy alta, pero bueno, yo considero que es una tasa bastante alta. Entonces la tasa, como iba diciendo, la tasa la dividimos entre 12 para que nos quede mensual. Luego el periodo, que aquí ya lo tenemos. Aquí dice que es el periodo para que se desea encontrar el interés. Entonces básicamente cuál periodo queremos saber los intereses. En este caso, como el ejercicio dice que queremos saber los intereses de la primera cuota, aquí colocamos periodo 1. Entonces nada más seleccionamos la celda donde colocamos el periodo. Luego el n periodo, que es la cantidad de periodos que hay. Seleccionamos la celda igual donde calculamos el n periodo. Luego el valor actual, que aquí lo tenemos, el valor actual sería el monto del préstamo. Nada más seleccionamos la celda igual donde calculamos el valor actual. Y en este caso parece que aquí ya no tenemos tipo, entonces aquí ya nos dice cuánto es el interés pagado en esta ocasión. Entonces hacemos clic. Y aquí nos dice en este caso que los intereses serían de 100. Tenemos que pagar 100 de intereses en esa primera cuota. Dependiendo de las cuotas que pongamos, los intereses van a ir variando porque en este método lo que pasa es que se va bajando constantemente, bueno, consistentemente se va bajando la cuota de pago de intereses hasta que llega a cero en el último periodo. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio.
Ok, parece ser que vamos bien. Entonces aquí tenemos este de práctica, que estoy viendo que ya no nos queda mucho tiempo, entonces voy a aprovechar y voy a ir haciendo este que sería de práctica, voy haciéndolo una vez para que les quede ahí hecho. Entonces, en este caso, este nos dice que calculemos los intereses, igual del pago de la primera cuota, de un préstamo de $9,000 a 3 años. En este caso nos dice al 10% anual y pagadero mensualmente, es decir, que las cuotas se va pagando cada mes los intereses y se pagan al final del periodo. Entonces aquí usamos la función de pago int para averiguar estos intereses. Vamos a ir extrayendo los datos, que lo primero que tenemos, lo primero que nos piden es la tasa de interés, que sería 10%. Luego el periodo, que es el periodo del que queremos saber los intereses. El ejercicio nos dice que queremos saber los intereses de la primera cuota. Entonces, por ende, en periodo colocamos 1. En el NPER tenemos que calcular cuántos periodos, cuántos meses hay en 3 años. Que en este caso, nada, si hacemos 3 multiplicado por 12, tenemos 3 por 12. Y así tendríamos la cantidad de meses que hay en los 3 años, que sería 36. Luego de calcular el n periodo, lo siguiente sería el valor actual, que aquí dice que son 9,000, que es el valor del préstamo. Valor futuro no lo tenemos. Y en tipo, como se paga al final, entonces ya sabemos que del tipo lo podemos dejar en blanco. Ahora vamos a usar la función de pago intereses, de pago int, para averiguar cuáles son los intereses, cuánto hay que pagar de intereses. Abrimos la función de pago int, abrimos el ayudante. Y ahora lo primero que nos solicita es la tasa. En la tasa vamos a seleccionar la tasa que tenemos aquí, que sería 10%. Y como está en versión anual, la tasa está en versión anual, entonces vamos a dividirla entre 12 para que quede la tasa mensual. Dividimos la tasa entre 12. Luego vendría el periodo, que este es el periodo que queremos averiguar. En este caso aquí ya lo tenemos, que es el periodo 1. Entonces nada más seleccionamos la celda donde está el periodo. Luego, una vez que ya seleccionamos el periodo, vendría el NPER, que este es cuántos periodos hay en todo este plazo del préstamo. Nada más seleccionamos igual la celda donde hicimos el cálculo anteriormente. Sería la celda donde está el 36. Y por último, seleccionamos el valor actual, que el valor actual sería de 9,000. Seleccionamos el valor actual de 9,000. Y el valor futuro no lo tenemos, entonces lo dejamos en blanco. Y aquí ya tendríamos lista la fórmula. Haríamos clic en aceptar. Y aquí ya tendríamos el resultado, que nos dice que tendríamos que ir pagando 75 de intereses en ese primer periodo. De igual manera, si vamos avanzando los periodos, vamos a ir viendo que cada vez vamos a ir pagando menos y menos intereses. Que esa es la estructura que tiene este método francés. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ya los otros no nos va a dar tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer es aprovechar para ir pasando lista. Entonces voy a
Voy a buscar por aquí la lista. Y voy a ir aprovechando para ir pasando lista de una vez. Ahí está. Vamos a buscar la lista por aquí. Y aquí está, grupo 1. Vamos a esperar a que cargue. Ya está, ya cargó. Perfecto. Entonces, Seidy Villalobos. Presente. Perfecto. Alejandro Zúñiga. Presente. Perfecto. Vamos a ver, seguiría. Ok, Milagro Fernández. Presente. Perfecto. Tatiana Obando. Presente. Perfecto. Dani Ruiz. Vamos a chequear el grupo por si acaso. Aquí estará por ahí Dani Ruiz. Cualquier cosa me puede también escribir en el chat por si tiene problemas con el micrófono. Vamos a ver. Ok, y vamos a ver aquí la que faltaría las personas que han estado viniendo sería Cambly nada más. Vamos a ver si no hay problema ahí. Ok. Ok, entonces creo que ya estaríamos listos en este caso. Entonces, ya que estamos listos, nada más desearles muy buenas tardes a todos. Profe, Ujú. el lunes tenemos clases. Sí, Ah, ok. el lunes era feriado, ¿verdad? Si no estoy mal. Es feriado. Sí, sí, de hecho ya hice las cuentas y ya me di cuenta que sí, sí era feriado. Sí, pero en este caso sí tenemos clases el lunes. Ok. Hasta luego. Ok, buenas tardes.